Y con base en las reacciones que tenemos en la tabla C.1, bien, para esta parte, entonces hay que identificar cuál es nuestro electrodo. En principio nos dicen que es un electrodo de plata, ¿verdad? El cual actúa como ánodo. Es lo que nos dice aquí. Aquí está. Ahí está el mensaje. Entonces, una vez que identificamos que ese electrodo debe de funcionar como ánodo, prácticamente nos están diciendo cuál es el sentido de la reacción, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Esto se ve muy deforme. Ok. ¿Cierto o no es cierto? Nosotros ya identificamos cuál es el ánodo. Nuestro ánodo es un ánodo de plata. Solo podemos poner la reacción de media celda porque no no tenemos el otro lado de la reacción. Entonces simplemente nos podemos imaginar que vamos a tener una solución, la cual estará conectada a través de un ánodo de plata, sí, como dice ahí, va a producir cloruro de plata, y de acuerdo a las reacciones que tenemos en la serie electromotriz, la reacción de reducción es cloruro de plata produce plata. Esa es esta de aquí. Ya identifiqué que efectivamente mi electrodo de plata puede funcionar como ánodo o como cátodo, perdón, como electrodo, y a su vez participar en la reacción. Entonces identifico, debo de producir cloruro de plata y debo de tener plata. Entonces el sentido de la reacción no es el sentido de la reducción que marca aquí en la serie electromotriz, sino en el sentido de la oxidación, ¿cierto? Entonces voy a tener una solución, dicen ellos, que es de ácido sulfúrico. Entonces voy a tener en solución HCl, ¿no? Plus y menos. Entonces, para esta parte, si ustedes observan, aunque no sabemos nada del lado derecho, lo que necesitamos identificar es nada más del lado izquierdo. Para la reacción de la ecuación de Faraday, solo necesitamos el número de electrones transferidos totales que nos da la semirreacción, no el balance global, como se los había yo comentado en las clases anteriores. Entonces, en ese sentido, bien, entonces, una vez que hemos identificado cuál es nuestro cátodo o ánodo que participa en la reacción, y además, ¿qué es lo que voy a producir? Voy a producir cloruro de plata, ¿verdad? Entonces, como es un sólido, la clase anterior por ahí les mencioné que para este tipo de reacciones es probable que formemos cloruro de plata alrededor del electrodo. ¿Sí? Entonces, la reacción de transferencia va a ser la reacción que va a ocurrir va a ser entre la plata y el cloruro de plata. En un momento se reduce y en otro momento se oxida. Pero en el sentido que estamos analizando aquí y la forma en cómo nos lo están pidiendo es que debo de producir cloruro de plata en lugar de pasar de cloruro de plata a plata, ¿verdad? Entonces, identificando la reacción, nosotros escribimos en el sentido de la reacción de reducción más un electrón que nos da plata más ion cloro, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestra reacción de semicelda, es la que está aquí. Yo pongo cloruro de plata más un electrón, me da plata más ion cloro, nada más. Y si observan, la relación estequiométrica aquí, pues es 1 a 1, así que no hay ningún problema para la parte estequiométrica. ¿Cuántos electrones se transfieren? 1, ¿verdad? Entonces ahora sí utilizo mi ley de Faraday. Para la ley de Faraday yo tengo que, ya de manera general, intensidad por tiempo es igual a Z por F por el número de moles, ¿no? En este caso me están pidiendo que produzca plata, perdón, cloruro de plata, entonces voy a colocar cloruro de plata. Además, identifico que esta reacción está participando en la semirreacción. Si no participa en la semirreacción, aquí sí es muy importante que ustedes identifiquen cuál es la que sí participa. Y ese es el caso, por ejemplo, en la reducción del agua en medio neutro.
producimos hidrógeno más NaOH, perdón, más OHs en la superficie. Pero en general nos llegasen a pedir que calculemos cuánto hidróxido de sodio se produce. El hidróxido de sodio no se va a producir directamente de la ley de Faraday, sino más bien se va a producir de manera indirecta, porque voy a necesitar cuantificar primero el par redox, y de ahí, con base en ese par redox, utilizo ahora sí la reacción global y calculo cuánto hidróxido se produce. También recuerden que va a haber una eficiencia, y esa eficiencia, si no la marca, debemos de tomarla en cuenta. En este caso, no nos dicen que hay una eficiencia, ¿verdad? Para este objeto, para tal efecto de cálculos, nosotros solamente vamos a colocar en el sentido de la oxidación la reacción. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones, ¿no?, que identifican qué es lo que vamos a hacer. La intensidad aquí, como no nos dan un valor de eficiencia de carga, la intensidad aquí va a ser, la intensidad real es igual a la intensidad teórica. Quiere decir que el total 0.5 amperes se están utilizando en la reacción. Por lo tanto, para la reacción en el sentido real, lo voy a poner en color rojo, será tener plata más ion cloro, ¿sí?, que me va a producir cloruro de plata más un electrón, ¿sí? Entonces escribo la reacción, perdón, escribo la ley de Faraday, y ¿qué es lo que nos piden? La masa de cloruro de plata, ¿verdad? Entonces, para la masa de cloruro de plata, yo sé que las moles de cloruro de plata, derivado de la ecuación 2, será igual a intensidad entre Z por F por el tiempo, ¿verdad? Y esto a su vez es peso o masa, perdón, de cloruro de plata dividida entre el peso molecular del cloruro de plata. Por lo tanto, lo pongo en tres puntos, por lo tanto, la masa del cloruro de plata será igual a intensidad por tiempo entre Z por F por peso molecular. Y de esa manera tendríamos, ¿cuál es la masa? Sustituimos, intensidad es 0.5, de ahí nos dan el tiempo, lo habíamos dicho que eran 9000 segundos. También nos dicen el número de electrones, es 1, la constante de Faraday, 96.500, y nos faltaría solamente el peso molecular del cloruro de plata. ¿Cuánto es? 143.5 gramos sobre mol. 143.5 gramos mol. ¿Sí? Entonces, 143.5 gramos mol. Y ya tendríamos en gramos la masa que se produce de cloruro de plata. $6.6917 moles. 6.1967 gramos, ¿no? Gramos, sí. Entonces, eso es lo que se produce de cloruro de plata. ¿Difícil? No, ¿verdad? Esta reacción es muy simple, no es difícil. Entonces, 6.1917. ¿Todos entendieron cómo? ¿Perdón? Sí, profe, nada más que es 6.69. 6.17.